La realidad es que sí. Aproximadamente el 70% de las tareas que realizamos hoy se van a automatizar por completo. Trabajos como la atención al cliente, la contabilidad básica y la redacción de informes administrativos van a cambiar para siempre en los próximos años. Pero escuche bien, esto no significa que usted se va a quedar sin empleo, sino que su forma de trabajar va a evolucionar gracias a algo que se llama ingeniería de inteligencia artificial, que es simplemente el puente donde los programas de computadora y la información masiva se dan la mano para hacernos la vida más fácil. Imagine por un momento a don Carlos. Él lleva 20 años trabajando en una oficina de logística. Su día a día consiste en revisar cientos de correos electrónicos, anotar pedidos en una tabla de Excel y tratar de adivinar cuál es la ruta más rápida para que los camiones entreguen la mercancía sin gastar tanta gasolina. Don Carlos vive estresado, siempre con dolor de espalda y sintiendo que el tiempo no le alcanza para nada. Un error en un solo número de esa tabla y toda la operación del día se arruina. El lunes por la mañana su jefe llega con una noticia que lo deja frío. Han instalado un sistema de inteligencia artificial. Don Carlos entra en pánico. Piensa en su hipoteca, en la universidad de sus hijos y siente que una máquina lo va a reemplazar. Se imagina un robot sentado en su silla, moviendo el ratón más rápido que él, pero pasan los días y sucede algo curioso. Esa IA de la que todos hablaban no era un robot físico, sino un asistente invisible que ahora lee los correos por él, organiza los pedidos automáticamente y le sugiere la mejor ruta antes de que él siquiera abra el computador. De repente, don Carlos ya no pasa 8 horas peleando con números, ahora dedica su tiempo a supervisar que todo salga bien y a tomar decisiones importantes que la máquina no puede tomar, como negociar con un proveedor que está de mal humor o resolver un imprevisto en la carretera. Ese cambio que vivió don Carlos no fue magia, fue ingeniería de IA. Y es exactamente lo que está pasando en el mundo entero mientras usted ve este video. La tecnología ha dejado de ser algo de películas de ciencia ficción para convertirse en la herramienta que le va a devolver el tiempo que el trabajo administrativo le ha robado durante décadas. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que me acompañen hoy. Soy Laura. Quizás me han visto antes compartiendo consejos sobre cómo organizar mejor el trabajo o explorando nuevas tendencias. No soy una científica de la NASA ni una programadora que vive entre códigos extraños, pero sí alguien que, como usted, sintió mucha curiosidad y un poco de miedo al ver cómo la tecnología avanza más rápido. Me puse a investigar, a probar y a entender este mundo para no explicárselo de la forma más difícil, sino hacerlo más sencillo, porque mi objetivo es que usted pierda el temor y gane seguridad en esta nueva era de la tecnología. Ahora bien, vamos a poner los pies en la tierra. ¿Qué es eso de que el software y los datos se encuentran? Suena una frase de ingenieros, pero es muy simple. Imagine que el software es el cuerpo de un auto, el motor, las ruedas, el volante y los datos es el combustible, pero también el mapa que le dice al auto hacia dónde ir. La ingeniería de IA es el mecánico experto que logra que su auto no solo rinda al máximo, sino que aprenda a manejar solo por las rutas más seguras. En el pasado, los programas de una computadora eran un poco tontos. Si usted le decía a la máquina, haz esto, la máquina lo hacía de forma repetitiva y ya. Si algo cambiaba un poquito, la máquina se trababa. Pero hoy, gracias a la unión de los datos con el software moderno, los sistemas pueden aprender de la experiencia. Si usted le enseña 1000 fotos de un gato, la próxima vez que vea una, sabrá que es un gato sin que usted tenga que programar cada píxel. Eso es lo que llamamos aprendizaje automático. ¿Y por qué esto le interesa a usted? Porque su trabajo, sea cual sea, genera datos. Si es vendedor, sus datos son las preferencias de sus clientes. Si es profesor, son las notas y el progreso de sus alumnos. Si es médico, son los síntomas y los tratamientos. La ingeniería de IA lo que hace es tomar todo ese desorden de información y transformarlo en una herramienta que predice qué va a pasar después. Es como tener una bola de cristal, pero basada en hechos reales y matemáticas, no en suposiciones. Usted se preguntará, Laura, si la máquina lo hace todo, ¿qué voy a hacer yo? Aquí es donde entra el modelo de AIDA: atención, interés, deseo y acción. Primero, captemos su atención con una verdad incómoda. Quedarse quieto no es una opción, el mundo ya cambió. Sin embargo, el interés surge cuando entiende que la IA no tiene sentido común. La IA puede analizar 1 millón de contratos en un segundo, pero no puede entender si un cliente está triste, si una broma es apropiada o si un negocio es ético. Usted es el cerebro, la IA es el músculo. El deseo de aprender nace cuando se da cuenta de que las personas que saben usar estas herramientas ganan más dinero y trabajan menos horas. No necesita aprender a programar códigos complejos. Lo que necesita es aprender a hablarle a la inteligencia artificial. A eso le llamamos ingeniería de prompts o simplemente saber dar instrucciones claras. Y la acción es lo que usted debe hacer hoy mismo. Empiece por curiosear.
Use las herramientas gratuitas que ya existen. Pregúntele cosas. Pídale que le ayude a redactar un correo difícil, que le resuma un texto largo o que le dé ideas para su emprendimiento. La mejor forma de quitarse el miedo es ensuciándose las manos y dándose cuenta de que la máquina está a su servicio y no al revés. Pensemos en otro ejemplo cotidiano. El dueño de una pequeña tienda de abarrotes. Antes él tenía que adivinar cuánto pan comprar para que no se le quedara viejo o para no quedarse sin stock. Hoy un sistema sencillo de IA puede mirar sus ventas de los últimos 3 años, ver el clima que va a ser mañana y decirle, mañana va a llover, la gente vendrá menos, compra solo la mitad del pan. Eso es ingeniería de IA aplicada a la vida real. Es usar los datos del pasado para que el software del presente le dé una ventaja competitiva. Usted no necesita ser un genio de las matemáticas, lo que necesita es entender el concepto de flujo. Los datos entran, la IA lo procesa y el software le entrega a usted una respuesta masticada para que usted tome la decisión final. No se deje engañar por quienes dicen que el fin del trabajo humano ha llegado. Lo que ha llegado es el fin del trabajo aburrido, repetitivo y agotador. Estamos entrando en una etapa donde nuestra creatividad y nuestra capacidad de conectar con otros seres humanos serán más valiosas que nunca. La ingeniería de IA está aquí para quitarle de encima la carga pesada y dejarle el camino libre para que usted brille en lo que realmente importa. En conclusión, no vea a la inteligencia artificial como un enemigo que viene a quitarle su silla. Véala como ese puente robusto donde el software y los datos se unen para que usted pueda llegar más lejos, más rápido y con menos esfuerzo. El futuro no le pertenece a las máquinas, le pertenece a las personas que como usted se atreven a entenderlas y a caminar sobre ese puente con seguridad. Si este video le ha traído un poco de calma o le ha abierto los ojos sobre cómo puede mejorar su situación laboral, le invito a que se suscriba al canal. Estaré compartiendo más contenido así bajado a tierra para que la tecnología trabaje para usted y no usted para la tecnología. Déjeme un comentario contándome a qué se dedica usted y cuál es su tarea repetitiva que le encantaría que una inteligencia artificial hiciera en su lugar. Los leo a todos. Y si siente que necesita una guía más personalizada, no duden en consultar con expertos que le ayuden a dar el siguiente paso. Muchas gracias por acompañarme hoy. Recuerde que el conocimiento es la mejor medicina contra el miedo. Nos vemos en el próximo video.